más. Acá acomodando el celular para contarles una historia, para contarles un sueño. Les quiero compartir en este domingo de Ramos. Voy a iniciar este relato contándoles el motivo por el cual tuve ese sueño, que fue un deseo de conocer cómo era esto de crear realidad. Era el año 2012, yo estaba muy conectada con la física cuántica, había visto la película ¿Y qué rayos sabemos?, El secreto, ese tipo de material que bueno, en mí despertó una infinidad de interrogantes y también una seguidilla de sincronías. Y estaba investigando y leyendo sobre física cuántica, mas no encontraba demasiado material, bibliografía o videos. Entonces, bueno, le hablo a mi ser superior, a mis guías, divinidad y demás, pidiéndoles alguna respuesta, alguna señal que me indique por dónde investigar. Y bueno, tuve un sueño muy especial. Era un sueño lúcido, es decir, yo sabía que estaba soñando, estaba en total conciencia y dominio del sueño. Más allá de que sucedían cosas que yo no manejaba, yo sí podía darme cuenta que podía manejar inclusive cuándo despertarme. Bueno, arranco con la historia del sueño. Estaba en un pueblo que para mí era conocido, familiar. Era la tarde-noche, ya estaba oscureciendo. Y yo había ido a visitar a una chamana en el sueño, justamente para preguntarle esto de la cuestión de la manifestación de abundancia en nuestra vida a todo nivel. Y bueno, había una cola de gente que estaba esperando ser atendida, cada uno ser atendido por esta chamana, con lo cual yo me dispuse también a hacer la fila. Y el señor que estaba delante mío me pregunta si yo ya había venido antes, y le dije que no, que nunca había venido, que era la primera vez. Y me dijo, bueno, ojalá tenga suerte que la atienda, porque hay gente que viene varias veces y no logra ser atendida porque la señora se toma el tiempo con cada persona y a veces lleva horas. Le dije yo, y adentro mío pensaba, pero yo me tengo que ir rápido, porque tenía que volver a mi lugar. Entonces, estábamos toda la hilera de gente que estábamos esperando ser atendidos por la chamana, estábamos al lado de una pared muy alta, y de repente, después de que hablo con este señor, la pared empieza a cubrirse con unas hojas enormes, hojas verdes, enormes, muy grandes. Y yo empiezo a mirar y digo, wow, ¿qué está pasando acá? Y entre medio de las hojas se abre un espacio como una pequeña ventanita. Y miro a través de esa ventanita y la veo a la señora como a 20-25 metros. La veo a la señora, había alguien tendido en el suelo y ella estaba como arrodillada haciendo sus magias, ¿no? Sahumando, bueno, se arrodillaba al lado del señor, luego se paraba
Y yo miraba a lo lejos y digo, wow, qué hermoso eso que está haciendo. Y en ese momento el Señor se da vuelta y dice, yo siento como que hoy no nos va a atender y bueno, dice, a mí me gustaría verla. Y le digo, pero mire, acá hay un agujerito donde se puede verla. Y él me dice, ¿a dónde? Si esto es una pared. Entonces, cuando yo miro de nuevo, vuelvo a ver la pared que veía al principio. Y entonces en ese momento me di cuenta que los dos estábamos en un mismo lugar, pero viendo dos realidades completamente distintas. Bueno, le digo, sí, tiene razón. En ese instante, la señora esta era muy peticita, su cabello blanco, blanco, largo, 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 hasta las rodillas. Estaba vestida como con un vestido largo, como una especie de túnica, no se le veían sus pies. Y muy peticita, como me diría como 1,50 m, muy, muy pequeñita. Y sus cabellos tapaban su rostro y de repente aparece al lado mío. Entonces ella descubre su rostro y me hace una sonrisa y me hace con el gesto que la siga. Entonces, cuando me estoy yendo, el señor de delante me dice, no se vaya porque va a perder lugar en la fila y no la va a poder ver a la señora. Y yo miraba a la señora al lado mío y lo miraba a él y digo, oh, no la está viendo. Entonces le digo, mire, ¿sabe qué? Le digo yo, usted me cuida el lugar, yo voy hasta un lugar y cuando vuelvo, si usted me pudo cuidar el lugar bien y si no, bueno, no importa. Y el señor hizo un gesto así como diciendo, no entiende lo que le estoy diciendo. Pero bueno, no le quedó más que aceptar la propuesta que le hice de que él me guarde el lugar. Entonces, esta señora me lleva hacia un lugar que era como una especie de habitación antigua, vieja, abandonada, así como lo que llamamos una tapera, algo abandonado, algo lleno de yuyos, y había como unos banquitos, así. El techo estaba súper resquebrajado, igual que las paredes, todo muy viejo, y hasta con plantitas que salen producto del tiempo, ¿no? Y entonces yo miro todo ese espacio y veo que había 4 o 5 personas ahí dentro de esa, no sé cómo llamarle, habitación, ranchito, muy, 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 muy precario. Y había, como les digo, 4 o 5 personas que estaban ya ubicadas, yo era la última en llegar. Entonces ella se va adelante de todos y entonces se conecta, abre los ojos y dice, Jesús está aquí. Nos quedamos pasmados y en ese instante, en esa habitación que era como un cuadrado o un rectángulo, del lado izquierdo, desde el techo, baja un cono de luz blanco, iridiscente, resplandeciente, y tenía como un sonido sordo, no lo sabría explicar, pero lo sentía a nivel de oídos y lo sentía a nivel de energía. Entonces, bueno, cuando ese chorro de luz baja en esa esquina de la habitación, del lugar donde estábamos, las otras personas que estaban adelante mío van hacia esa luz y meten las manos. Y yo veo que entre medio de ese chorro de luz blanco empiezan a bajar unos rostros hechos como de hilitos dorados de luz, que eran rostros de Jesús, el mismo rostro como holográfico, ¿no? Y bajaba
un rostro y bajaba otro rostro y bajaba otro rostro. O sea, siempre la misma figura del Cristo, pero con hilitos dorados dentro de la luz blanca. Entonces, yo lo que interpreté en ese momento era que se trataba de luz crística, de luz de energía crística, cristal de Jesús. Y bueno, me quedé mirando desde atrás y no me animaba a ir hacia adelante porque me había quedado impactada. Entonces la señora me hace un gesto y me dice, vení. Entonces voy y ella me dice, mete tus manos. A todo esto ella nunca me habló con palabras, ella me hablaba con telepatía. Entonces me dice, mete las manos y sentí. Entonces yo la miro y digo, ok. Y cuando meto las manos en ese chorro de luz, la luz tenía densidad y tenía temperatura. La temperatura más agradable que se puedan imaginar, ni caliente ni fría, y la textura era como ni líquido ni gaseoso, pero había una densidad que se tocaba con los dedos. Tampoco la sé explicar porque no sé con qué compararla. Cuando introduzco las manos, siento como algo muy fuerte a nivel del timo, de mi pecho, de mi corazón. Y en ese momento venía bajando un rostro de Jesús, que cuando pasa por mis dedos, por mis manos, al contacto de cada hilito de luz dorada que formaba el rostro, hacía un ruidito cada vez que tocaba mis dedos al pasar, un ruidito como así, como por toda la mano, hasta que pasaba el rostro completo. Y así otro rostro más y otro rostro más. Hasta que en un momento sentí que ya estaba, saco las manos y le digo la miro a la señora con agradecimiento y con sorpresa. Yo estaba totalmente choqueada. En ese momento, la luz se succiona hacia arriba y desaparece. Entonces recuerdo que con las manos así, porque me quedé con las manos así, me voy hacia una ventanita que estaba atrás de la señora, que estaba adelante de todos nosotros, y miro por la ventanita para ver dónde se había ido la luz. Cuando miro hacia afuera y hacia arriba, al cielo, lo que veo es una nave que estaba arriba de este lugar. Y fue la primera vez en mi vida que yo me hice esta pregunta, que más que pregunta fue una afirmación al mismo tiempo, donde me dije, Jesús y los extraterrestres son lo mismo. Mi cabeza fue como, yo había sido educada en un colegio católico, si bien estaba absolutamente alejada de la iglesia porque nunca me cerró, y con una madre que cada tanto me hablaba de María Magdalena, como que algún día se iba a saber la verdad de María Magdalena, y entonces crecí con estructura, pero a la vez con otros condimentos que podían ayudarme a tener flexibilidad, y más aún con todas las experiencias de vida que he tenido, por decirles de alguna manera, poco comunes para algunas personas, o poco o paranormales, bueno, es como que tenía flexibilidad para estar dentro de ese sueño lúcido, que no fue un sueño, fue una realidad que yo viví. Eso es lo que yo sentía en el sueño mismo. Y entonces cuando yo siento esto adentro mío,
Jesús y los extraterrestres son lo mismo, que para mí fue una revelación tremenda, en ese momento esa nave que estaba arriba empieza a girar sobre sí misma. Tac, 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 cada vez a mayor velocidad, hasta que no se siente ni ese sonido vibratorio que se sentía, como tampoco lo sé explicar porque no conozco con qué compararlo al sonido, pero era como se notaba que aumentaba su velocidad de giro, hasta que llega un nivel de velocidad muy rápido, y en ese momento esa nave que estaba así girando, tac, 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 desaparece, no, sale eyectada a una velocidad impresionante. Me sonó el cuello. Bueno, ahí acomodé un poco las cervicales. Y cuando estoy viendo esa nave que se va por el cielo, yo me acuerdo que sentí. Entonces, lo que vi en el Uritorco a mis 22 años tenía que ver con Jesús. Y en ese instante, la nave frena, gira sobre sí misma, enciende dos luces exactamente igual a las luces de Apar que yo vi en el Uritorco en el año 93, que eso lo cuento en mis primeros 2 videos de este canal de YouTube, porque esta grabación también la voy a subir a Instagram, por eso hago esta aclaración. Entonces esas dos luces que enciende esta nave, dos luces rectangulares, tal cual, exactamente igual a las que vi, y con esos halos que formaban como una Vesica Piscis, fue la confirmación de que todo lo relacionado a Jesús, a María Magdalena y los extraterrestres era lo mismo. Tremenda esa revelación. Bueno, escena siguiente, estoy con la chamana, con la señora esta, de cabello canoso, largo, ya despidiéndome, dándole las gracias por la experiencia. A todo esto yo seguía con las manos así. Y entonces ella me dice telepáticamente, me da una cita bíblica. Que era Juan, y bueno, me da unos numeritos, me los pasa telepáticamente. Yo me estaba dando cuenta que cuando me despertara no me los iba a acordar, entonces telepáticamente yo le pedía, vuélvamelo a transmitir. Entonces ella me lo mandaba como si fuera una especie de frase, como en neón, y yo la veía venir y trataba de memorizarla visualmente para que cuando me despierte del sueño yo tuviera el recuerdo y pudiera buscar eso en Nuevo Testamento, Biblia. La verdad que nunca entendí esas divisiones, pero sabía que lo iba a poder encontrar. Entonces, bueno, le pedí como 3 veces que me enviara la cita bíblica, y cuando ya le dije, ok, le digo, me voy a despertar porque siento que si no me despierto ahora me lo voy a olvidar. Y ella me asiente, y entonces cuando se da vuelta para irse, se da vuelta y me dice telepáticamente, la clave es Isaías. Ok, le dije, muchas gracias, telepáticamente. En ese momento me despierto con las manos así. Tenía las manos así en la realidad física. Y totalmente calientes, las manos estaban hirviendo. Y recuerdo que lo primero que hice era un domingo a la mañana, y lo primero que hice fue ir a tocar a mis hijos, con esa energía que traía del sueño, de energía crística.
toqué las cabezas de mis hijos que estaban durmiendo. Y bueno, rápidamente me fui a la otra habitación donde estaba mi madre y le digo, mamá, yo con las manos así seguía, le digo, mamá, le digo, ¿dónde está la Biblia de la abuela? O el Nuevo Testamento, le digo, necesito encontrar una cita bíblica, le digo, que acabo de soñar. Digo, soñé con una señora así, así, tal, y se la describo. Y mamá me dice, pero esa es la madrecita del rosario. Ay, Dios mío. Le digo, claro, mi abuela materna, durante toda mi adolescencia, que yo compartí con ella convivencia, junto con mi madre y también mi abuelo, en las siestas nos acostábamos juntas a dormir la siesta cuando yo llegaba del colegio y ella me relataba historias de sus lugares donde ella nació, Catamarca, mi abuelo en la zona de Esquiú, toda esa zona de por ahí. Y ella siempre me contaba la historia de la madrecita del rosario. Es más, ella tenía el rosario que la madrecita usaba para orar, porque la madrecita del rosario, que así le decían a esta chamana, era devota de esa virgen. En los relatos de mi abuela me contaba que era una mujer muy, muy especial que se había quedado cieguita en un paraje creo que se llama Agua de los Mistoles, y de pequeña ella iba ahí porque era muy especial, era un ser muy angelical, me contaba mi abuela, que bueno, que ella va a ese paraje de pequeña y queda ciega, y que nunca nadie le había visto el rostro, porque ella tenía sus cabellos hasta las pantorrillas, color blanco, me contaba que era pequeñita, peticita. La mamá de mi abuela, mi bisabuela, era conocida y un tanto confidente de esta chamana, porque la iba a visitar a menudo. Y esta mujer, bueno, se decía que ella atendía a las personas y que con dolencias, con enfermedades y que sanaban. Le decían también la yuyera porque utilizaba friegas olorosas, infusiones, es decir, estaba súper conectada a la tierra, ¿no? A la medicina de la tierra. Y bueno, y mi abuela siempre sacaba el rosario de ella, de esta mujer, de esta chamana, que era con cuentas grandotas y negras de una piedra que se llama azabache, y entremezclado tenía otras piedras que eran de oro. Y a mí me encantaba ese rosario. Y bueno, mi abuela me hacía rezar el rosario en las siestas y ahí estábamos tucu, 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 rezando con el rosario de la madrecita. Bueno, cuando mi madre me hace atar este cabo de con quien yo había soñado, me pongo a buscar la cita bíblica, y la cita bíblica es esa que la voy a dejar por escrito porque por supuesto no la anoté antes y no la recuerdo completa, pero dice algo así como la voz que clama en el desierto, que habla de Elías, y la frase final es: enderezad el camino de Jesús, tal como lo hizo el profeta Isaías. En el instante que yo leo Isaías, casi me caigo de traste, porque digo, acá está la clave. Y era la última palabra que la madrecita, que la chamana me dijo en el sueño, que era como la clave, era la confirmación de esto no es un sueño y presta atención a todo esto. Y la palabra Isaías era la última palabra de la cita bíblica que ella me había dado. Pero también ahí yo entendía que
no solamente era una confirmación, sino que en la palabra Isaías había una clave más a descubrir. Así que bueno, estuve en internet buscando información y solamente encontraba las informaciones oficiales, las tradicionales de Isaías como bueno, desde la religión, ¿no? Pasaron varios meses, no sé si hasta un año, tal vez. Y me encontraba en la casa de una amiga, y una amiga, psicóloga ella, me dice, Majo, ¿qué es eso? No, ella no me decía Majo, me decía Josefa. Josefa, ¿qué es eso que andas investigando de la física cuántica? ¿Se me explicas un poco? Ay, le digo, amiga, la verdad que es un montón para explicar. Le digo, ¿sabes qué? Mira, lo busco acá en la computadora y te voy a dar una definición que salga en internet. Va a ser más fácil que si yo te explico. Y bueno, busco en internet y cuando le estoy leyendo, física cuántica se refiere a le estoy leyendo el concepto y esa definición termina con esta frase. Un claro ejemplo de la física cuántica está relatada en el código Isaías. En el rollo de Isaías del Mar Muerto. En ese momento pegué un salto de la silla en la casa de mi amiga y le dije, me tengo que ir porque esta es una revelación que no te puedo explicar. Y mi amiga me miraba como diciendo, Dios mío, la estamos perdiendo. Y sí, la verdad que sí. Bueno, fui directo a mi computadora y me puse a investigar y ahí doy con el gran Greg Braden, creo que se pronuncia así, su nombre, quien escribe un libro que se llama El Código Isaías, explicando lo que él había encontrado en el manuscrito de Isaías, estos manuscritos que se encontraron en 1947 en las cuevas de Qumran, en Egipto. Manuscritos esenios que se le llaman los evangelios apócrifos. Bueno, encontrarme con esa información fue fantástico y maravilloso porque lo que yo había ido a consultarle a la chamana en el sueño, lo descubro en el Código Isaías, donde, para resumir de qué se trata el rollo de Isaías, que es el único que que encontraron intacto ahí en Qumran, es esto de crear a través del sentir. Exactamente. Y yo había ido a la chamana en el sueño a preguntarle cómo se creaba realidad, cómo se creaba abundancia en la vida de uno. Bueno, ahí estaba la respuesta. A todo esto, no solamente estaba la respuesta a la consulta que yo en el sueño había ido a realizarle a la chamana, sino también a una enorme conexión que yo estaba sintiendo con Capilla del Monte, con Erx, donde yo había tenido esa experiencia tan fuerte en el Uritorco a mis 22 años. Y este sueño me había revelado que toda esta cuestión de ovnis, de seres de otras dimensiones y Jesús eran lo mismo. Y los esenios, tan relacionados con la Hermandad Blanca. Fue enorme, enorme, y lo estoy sintetizando. Todo lo que se abrió en mi mundo interno y con lo que yo resonaba, se unía, todo tenía que ver. Entonces, bueno, la chamana, antes de que yo
me despierte, me dijo, vení a verme en Pascuas. Y bueno, cuando yo le comento a mi mamá el sueño, mi mamá me dice, bueno, lo que pasa es que la Madrecita del Rosario desencarnó un Viernes Santo y se la venera con una procesión donde va la gente, donde intercambian las recetas, las cosas de las yuyeras, se intercambian en esa celebración que se hace. Hasta incluso, bueno, Rally Vargas Nuevo, el cantante de folclore, la conoce porque le ha hecho una canción, creo que se llama Madrecita del Rosario, y cuenta en la canción ese peregrinaje, ¿no? hacia el lugar donde esta chamana está, que es cerca de Icaño, entre el departamento de Ancasti y el departamento de La Paz, colindando entre Córdoba. No tengo muy claro si es Santiago del Estero o Catamarca, porque no fui. Y de esto han pasado 11 años. Y no hubo un solo año que no sintiera el impulso de ir, más lo postergué. Porque me daba temor. Porque intuía que algo fuerte me iba a suceder. Resulta que ahora estamos en una nueva Pascua y yo estoy en una etapa de mi vida donde si algo me da miedo, allá voy y lo atravieso, siempre y cuando mi corazón me esté guiando y me esté pidiendo o me esté pulsando hacer. Así que, bueno, quería compartirles esta historia que tanto tiene que ver conmigo. Esta mujer se llamaba, lo tengo anotado porque seguramente que me iba a olvidar, así que les voy a contar cómo se llama. Se llama María del Rosario Quiroga. Nace en 1843 y desencarna en 1906. Lo loco de que nadie vio el rostro de ella nunca es que en el sueño yo se lo vi, porque ella estaba con el rostro descubierto. No todo el tiempo, en algunos momentos yo podía verla. Eso me hizo resonancia con Isis. El rostro velado. Y bueno, Catamarca y esas zonas de por allá donde las vírgenes negras, como en otro momento voy a hacer un video hablando de esto de las vírgenes negras y la zona de Argentina donde están estas vírgenes negras. Argentina y también América. Bueno, como siempre, o como casi siempre en los videos, les voy a contar, les voy a compartir una yapa muy especial, que es el motivo por el cual me daba temor ir a esa capilla donde ella está, porque ella atendía a la gente a cambio de que la gente le dejaba materiales para construir una capilla que la Virgen del Rosario se lo había encomendado, parece ser. Y la Madrecita María del Rosario Quiroga cumple con eso y es la capillita que está en este lugar al que
al que me está resonando ir. Ahora les voy a contar la yapa. Pues no, ella está intacta y de pie. Así fue como ella pidió que se proceda con su cuerpo al momento de desencarnar, porque ella advirtió que eso iba a suceder y pidió cómo quería ser tratada luego de que ella parta. Porque por supuesto que ella sabía exactamente hasta el día que iba a partir y de qué manera. Así que bueno, esta es la yapa. Cualquier persona que vaya a ese lugar, cualquier persona que resuene, van muchas personas en Semana Santa, sobre todo el día viernes, el Viernes Santo, se la conmemora, y también en el mes de octubre, porque también se conmemora a la Virgen del Rosario. Pero bueno, la gente de la zona y otra gente que ha resonado con esta historia de la milagrera, como le llaman, van en procesión hacia visitar y a estar ahí, que como le llaman los peregrinos que van a verla, le llaman esto de ir a los pies de la madrecita para agradecer o para pedir. Y el año pasado, que transité por una situación bastante compleja, yo la recordé y le dije que cuando esa situación pasara, la iba a ir a visitar para agradecerle, porque yo estaba sintiendo que ella me estaba ayudando desde el plano donde esté. Le llaman esto de ir a los pies de la madrecita para agradecer o para pedir. Y el año pasado, que transité por una situación bastante compleja, yo la recordé y le dije que cuando esa situación pasara, la iba a ir a visitar para agradecerle, porque yo estaba sintiendo que ella me estaba ayudando desde el plano donde esté. Así que bueno, eso va a suceder el próximo Viernes Santo. Y seguramente que voy a hacer un video especial de ese momento, que me reencuentre con ella. Y también se lo voy a compartir. Bueno, que tengan una hermosa semana. También voy a realizar otro video referido a la Pascua desde la perspectiva de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. Les mando un beso enorme. Gracias por estar, gracias por resonar, gracias por los mensajes hermosísimos, hermosísimos que me mandan por mail, que me escriben debajo de los videos. Me hacen muy feliz, porque me hace sentir que estos compartires, que para mí son tan placenteros, son útiles, que inspiran, así como yo también me inspiro con otras personas que comparten sus experiencias, sus vivencias, y sus sentires también en las redes. Así que bueno,